de seguridad, de protección civil, vamos a decirlo así. Y entonces, bueno, él es el más indicado para hablarnos pues de esta situación, ¿no? Precisamente de los cuerpos de seguridad, de la seguridad ciudadana. Y pues sin más le vamos a dar la palabra. Por favor, René. Muchísimas gracias, hermanos Luz y Sal, a todos. Bien, ya me presentó nuestra hermana. Vamos a empezar, por favor, si podemos presentar la presentación, valga la redundancia que mandé. Les agradezco mucho. Fíjense que es bien importante esto que acaba de mencionar nuestro máxima cabeza de la Iglesia, el Papa, en este jubileo que se hizo sobre todo para las Fuerzas Armadas, ya que teníamos muchísimo tiempo que no se realizaba uno como tal. Se realizó hace más de 50 años, no 25, ahora que estuvimos investigando sobre el tema. Tiene que haber motivos muy especiales para que este jubileo llegue directamente a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad, sobre todo los que brindamos protección civil y resguardamos los bienes de las personas. ¿Por qué será? Los tiempos son difíciles, no es un tiempo común y ordinario. Es un tiempo que cada vez se avecina con más fuerza, con más dificultades, con más conatos de guerra, con más cosas que se nos presentan día a día. Por tal motivo, la preocupación y consternación tiene que ser enfocada hacia que actuemos de la mejor manera nosotros como seres humanos para brindar ese lado humano, cálido y apegado a Dios en el desempeño de nuestras funciones. Bien, el jubileo de las Fuerzas Armadas, la policía y los cuerpos de seguridad nos dice que son peregrinos en el camino de la esperanza, que es el recurso para el jubileo para todos los que pertenecemos de algún modo a las fuerzas de seguridad, policía y en este caso protección civil. La siguiente, por favor, hermano. Bien, en este jubileo, la esperanza está anclada en el encuentro con Jesús y se renueva constantemente en el don del Espíritu Santo, del amor del Padre y del Hijo. Pero, ¿qué es el jubileo? El jubileo en la Iglesia Católica, como bien lo mencionó nuestra hermanita, se caracteriza por el perdón de los pecados y la reconciliación, la renovación espiritual, que también se conoce como Año Santo. Este jubileo ordinario se celebra, como dijo nuestra hermana, cada 25 años, pero también hay jubileos extraordinarios. Cabe mencionar que el último que tuvimos se llevó a cabo en el 2000, pero no tenía como tal integrado a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. ¿Podemos pasar a la siguiente, hermano, por favor? En este año santo, que es un tiempo para crecer en la comunión y con Dios, la fraternidad en el servicio común de la defensa y de la vida humana y de la justicia, y sobre todo por la paz. Bien, nos invita a ser un peregrino de la esperanza. ¿Qué es ser un peregrino de la esperanza? Llevar con nosotros esa misión tan grande de darle fe, de darle esperanza a la persona con la que nos vamos a encontrar o en el encuentro de la que llevamos. Yo y nosotros como miembros rescatistas y como miembros de protección y vida dentro de nuestra obra laical a la cual pertenecemos, salvamos vidas, ayudamos a que se salve el mayor número de vidas, pero aparte de eso, conjuntamos el estudiar dentro del equipo laico en el Instituto de Formación para también nosotros espiritualmente llegar a la salvación. Llevamos las dos cosas de la mano. No solo estamos separados de nuestra iglesia, sino estamos unidos, compenetrados y lo llevamos dentro y a cabo de nuestra obra y a su vez lo extendemos hacia todas las parroquias. Esto para los cristianos es la esperanza anclada en el encuentro con Jesús, cuya vida y cuya muerte y resurrección revelan el amor transformador de Dios. Nuestra esperanza en Dios se renueva constantemente en el don del Espíritu Santo, en el amor del Padre y del Hijo,
que es dado incluso ahora a la comunidad de todos los que son creyentes. Pasamos a la siguiente, por favor, hermanos, si es tan amable. Nos dice que vamos llamados a construir una cultura de la paz. Caray, si nos ponemos a analizar en estos tiempos tan violentos, poder construir una cultura de la paz es de lo más difícil a lo que nos vamos a enfrentar. Quisiera que ustedes se pusieran en los zapatos o pensaran simplemente cuando vamos en la calle manejando y se nos cierra otro vehículo, ya se empezaron a decir palabras antisonantes, se refrescaron su mamacita santa y todo es una violencia tremenda. Vamos a nuestros trabajos y estando de nuestros trabajos, si nos dice el jefe algo o nos dice un compañero algo, reaccionamos con violencia. Ya nosotros no somos capaces ni estamos capacitados para discernir el mensaje de Dios, de la cultura de la paz, para poder brindar un servicio. De hecho, es por desgracia que también en los cuerpos de socorro, los cuerpos de la policía, que en lugar de tratar bien a las personas, lo que hacen es imponerse a base de la violencia. Y el papá nos llama a decirnos, a ver, no se eximen tus funciones de lo que estás haciendo, pero sí que tengas un trato más humano y cálido con las personas. No vas a perder autoridad por hacerlo. Y sí te vas a ganar los corazones de quienes tú vas a ordenar o vas a cuidar o vas hasta reprender. Las palabras de Dios cuando nos reprende son palabras hermosas, son palabras muy bonitas. Solo cuando de veras puede ser muy enojado, puede mandar llamar, no sé, como en las épocas cuando huyeron de Egipcio, voy a hacer esto con los ciudadanos de tal país o de tal lugar porque no permite liberar a la gente. Pero es un caso súper extremo. Nosotros debemos de entender que estamos llamados para construir la cultura de la paz. En esto, para recordar este año santo en específico, es el tiempo de crecer en la comunicación de Dios, en la fraternidad, en el servicio común, en la defensa de la vida humana, de la justicia y sobre todo la construcción de la paz. Pasamos a la siguiente, por favor, si eres tan amable, hermano. Bien, en esta formación cristiana, no solo nada más vamos a estar leyendo la Biblia, nos tenemos que renovar, fortalecer en la fe. Nosotros que ejercemos no solo un servicio, sino un estudio de la Biblia constante y de las enseñanzas que tenemos conjuntas con nuestra Iglesia Católica, deberíamos de estar muchísimo mejor preparados que muchos. Y sin embargo hay veces que no se logra. Si esto lo pasamos o lo cambiamos hacia los cuerpos de socorro y hacia los cuerpos del ejército y los demás que desconocen la gran mayoría de la palabra de Dios y solamente se acuerdan de él cuando hay un conflicto o cuando están los capellanes militares y se acercan para darles en guerra una reconciliación, imagínense qué puede pasar. Vamos a esto tajantemente. Ahorita con la guerra que está en Rusia, soldados que no les importa muy poco detener una persona, no solo la hacen prisionero, la matan, la torturan, le hacen vejaciones, cosas que no tienen por qué ser, simplemente porque están en guerra y se permiten, no. Tú ya de por sí ya estás en guerra, ya estás en un conflicto armado, perfecto, pero de ahí tienes que portarte humanamente, no puedes dejarte cegar porque te lleve el instinto y te vuelvas más violento de lo que no es. Ese es el mensaje que nos da el Papa en el jubileo. Ese es el mensaje que nos dice el llamado a construir la paz. Hay veces que nosotros tenemos que ser férreos, fuertes, para dar esa paz tan grande. Dice el Papa, necesitamos hombres y mujeres de fe capaces de poner las armas al servicio de la paz y al servicio de la fraternidad. Pero no vayamos a entender algo que no es correcto.
El que tengamos el servicio de las armas no quiere decir que abusemos de ellas para conseguir la paz. Quiere decir que lo hagamos de la mejor manera para poder llegar a una paz razonable y socialmente posible. Pasamos a la siguiente, por favor, hermano. En este caso, nosotros, como cuerpos de socorro, debemos de tener capacitación. Capacitación en el entorno de cómo vamos nosotros a comportarnos con nuestros hermanos, cómo vamos a rescatar a una persona, cómo vamos a brindarle atención a alguien. No vamos a llegar violentos y a ver, levanten este herido, avienten una camilla, jálenlo para allá. No, señor, es el respeto ante todo. De hecho, dentro de nuestros mismos cursos que damos en protección y vida, les pedimos a los hermanitos cuando hay repliegue y ellos no lo quieren realizar, que no se les force. La misma ley de protección civil nos indica que no podemos obligar a nadie a sacarlo a la fuerza de algún lugar o en un recinto si él no tiene la voluntad de hacerlo. No podemos violar esas garantías individuales de las personas. Tenemos que hacerlo de la mejor manera, teniendo respeto ante ellos. Esa es una capacitación muy aparte de la capacitación que se da por medio de protección civil. ¿Por qué razón? Porque estamos ligados a nuestra Iglesia Católica y a nuestras enseñanzas de nuestras doctrinas. Por tal motivo, no solo rescatas cuerpos, sino también almas. Y es muy, muy, muy placentero no solo recibir a las personas que rescataste y que te agradezcan, sino también a quienes ayudaste a la fe cristiana y que se encomiendan a Dios y que después de salir de algo trágico, ellos van a la Basílica de Guadalupe a darle gracias a la Virgen o a algún santuario a agradecerle a Dios por haber sido rescatados. Creo que es de lo más satisfactorio. Entonces, en esto se necesita no solo formarse, renovarse y fortalecerse, sobre todo en la fe. ¿Cuántos de los rescatistas que existen en el mundo o de las Fuerzas Armadas o de los policías están renovados o fortalecidos en la fe? Les puedo decir yo, con experiencia propia, que de los rescatistas, la gran mayoría lo estamos, hasta peregrinaciones hacemos al santuario de la Virgen María. Sin embargo, de las Fuerzas Armadas son muy pocos. Y si hablamos de la policía, hay que hacer un trabajo extraordinario con ellos, ya que ellos, la gran mayoría, creen en religiosidad popular, como la tal muerte, como los tales santeros, y debemos de estar más en contacto con ellos para poderles transmitir que el solo Dios verdadero es el único que existe y el que los va a ayudar de todos los peligros, y si no los va a reconciliar en el momento en que se enfrenten a la muerte. Por ahí decía un dicho antiguo de la Dirección Federal de Seguridad Nacional que decía: no importa a dónde vayas y no temas a dónde vayas, que has de morir a donde debes. Es correcto, pero siempre y cuando tú estés con una conexión directa con Dios para que en todo momento te esté protegiendo. Y si te toca la de malas de no estar, que te sientas gratificado de haber vivido una vida plena cumpliendo el servicio que necesitas y que se merece, porque al final de cuentas somos servidores públicos. La que sigue, por favor, hermano, si eres tan amable. En esta podemos darnos cuenta que damos testimonio de la fe. En este caso, yo en particular, que pertenezco al Escuadrón de Rescate de Topos desde hace muchísimo tiempo, damos servicio en la Basílica de Guadalupe toda la semana en la cual va a ser el aniversario de la Virgen. Y atendemos toda la semana completa y finalizando también hasta retirarnos por completo cuando dejaron de venir las peregrinaciones. Estamos atendiendo un total aproximado por grupo, por cada grupo de rescate, de más de 165,000 personas. Imagínense la cantidad de gente que llega, que son millones a la Basílica de Guadalupe. Y si se pueden dar cuenta en las fotos más a fondo, el testimonio de fe que damos, yo me encuentro por ahí y me encuentro con mi crucifijo, porque pertenezco a una obra laical y voy de todo gusto y de todo corazón a hacerlo.
y ayudo y conmino a mis hermanos rescatistas a que también estén, y todos damos gracias a Dios en la Basílica de Guadalupe, nos ponemos a sus órdenes y le rogamos porque nos cuide, sobre todo que nos cuide para nosotros ser aptos para poder rescatar y también que no muramos en el mismo rescate. Cambiamos a la que viene, por favor, hermanos, si eres tan amable. En este mismo servicio, pero ahora por parte de Protección y Vida del equipo laico al servicio de la pastoral parroquial, tenemos nosotros a todo el cuerpo. Ahorita estamos viendo en esta imagen que se encuentra nuestra hermanita coordinadora Ana María, se encuentra también por ahí Víctor, algunos otros hermanos que prestaron servicio, y damos servicio total a quien nos solicita este mismo. Llámese en retiros y convivencias, llámese en diócesis, en Toluca pudiera ser, en Tlanepantla que hemos ido, en Ciudad de Nezahualcóyotl, aquí mismo con Iztapalapa, cuando nos piden nuestra propia iglesia católica que demos o prestemos un servicio, lo hacemos sin chistar, somos bienvenidos y les damos las gracias por hacerlo. Trabajamos en conjunto, para eso estamos. ¿Podemos cambiar la que viene si eres tan amable, hermano? De hecho, aquí estamos en el seminario menor, nos mandaron llamar y pues bueno, como equipo laico fuimos a prestar este servicio con nuestros hermanitos. Miren bien, después de dar o llevar años de servicio en la comunidad, sobre todo prestando auxilio y pertenecer a los agrupamientos de rescate por parte de un agrupamiento en el cual salvaguardamos los bienes y la integridad física de las personas y la población, realizamos constantemente un entrenamiento y capacitación para enfrentar diversas situaciones que se nos van presentando a nosotros en campo. Desde el rescate de personas vivas, desde búsqueda, localización, extracción, recuperación de restos humanos, para poder entregarlos a sus familiares. Y sin embargo, el elemento importante que celebran en el jubileo para los católicos es la peregrinación a algunas de los santuarios que existen. En específico, muchos nos dicen que podamos ir a Roma, pero no solo es así, podemos realizarlo a otros santuarios, a catedrales diocesanas, iglesias y otros lugares religiosos donde lo podamos hacer de vocación, de amor, de fe, y que estemos nosotros con un amor directo en que Dios nos va a perdonar y nos va a auxiliar sobre todo para que seamos mejores servidores. Esto quiere decir que la devoción hacia la Virgen y todo el auxilio que se da en los recintos lo hacemos con un amor intenso. Nosotros no solo con la Virgen de Guadalupe, sino a donde nos piden los servicios. Nuestra hermana Anita de repente nos dice, tenemos hermanos, nos acaban de convocar a que demos este servicio. Y así estemos nosotros ocupados en alguna otra cosa, con nuestros trabajos, con nuestras diócesis, con lo que haya, gustosos estamos por prestar ese servicio a todos los hermanos que nos lo piden. Nuestra fe se ve reflejada en nuestro servicio, también en los llamados por nuestra cabeza de la jerarquía de la Iglesia Católica, al igual que la cabeza de nuestro equipo laico al servicio de pastoral y de todos nuestros hermanos. ¿Podemos cambiar de diapositiva si eres tan amable, hermano? De igual manera, prestamos nosotros acciones como escuadrón de rescate, pero no nos dio tiempo de uniformarnos. Si se dan cuenta, esta es una gráfica de un edificio que se cayó en el sismo del 2017, en el cual tuvimos 3 rescates positivos y como más de una docena, fueron como 18 recuperaciones de cuerpos. Pero créanme que lo hacemos sin parar hasta que los hermanitos nos dicen, ya no se puede más, así debemos de quedar. La verdad es que es muy satisfactorio brindar este servicio y pues bueno, pasamos a la siguiente, hermano, si eres tan amable. Con esto nos despedimos, hermanitos.
dando este testimonio de vida, enseñándoles a nuestros hermanos que no está peleado el servicio que brindamos como cuerpos de seguridad, como cuerpos de protección civil y como el mismo ejército, para estar pegados a Dios en los momentos cálidos del trato con nuestros hermanos, en los momentos en que debemos de ser seres humanos conscientes para darles a ellos la esperanza que siempre se merecen. Dice el Salmo 121, 7 y 8. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y siempre. Muchas gracias, hermanos. Que tengan una excelente tarde. Los dejo con nuestra hermana Araceli. Muchas gracias, hermano Renecito. Yo de veras que no lo había visto así de esa forma. Y lo que más me impacta justamente es esto que dices, ¿no? Que la fe es algo importantísimo para ustedes porque es lo que los sostiene en su labor, sobre todo pues porque también arriesgan la vida. Pues muchas gracias por esta exposición tan magnífica y gracias también por su labor de rescatar personas. Pues bueno, ahorita lo que va a pasar es que espero que nos hayan puesto muchísima atención porque vamos a hacer unas preguntas. ¿Las tienes en pantalla, Leo? Que las podamos ver. Ok, muy bien. La primera pregunta dice, ¿existen muchas actividades? Ay, no alcanzo a ver bien. Muchas actividades. A ver, Leo, ¿me ayudas? Porque a mí me ven como muy cortadas. Claro que sí, hermana. Por favor, La primera gracias. pregunta dice, ¿existen muchas actividades desarrolladas por Fuerzas Armadas, policía y cuerpos de seguridad en el cuidado del bien común? Como laicos en nuestra obra, ¿cómo podemos sumarnos a este esfuerzo como lo hacen nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, policía y cuerpos de seguridad en sus actividades diarias? Bueno, esa es la Ay, primera pregunta. esa es la primera pregunta. Entonces, nos dicen que hay muchas que ellos realizan y dice que, bueno, las realizan para el común de los demás y dice que en nuestra obra, dice cómo podemos sumarnos en este esfuerzo como lo hacen nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad en sus actividades diarias. Entonces, así como ellos lo hacen en su actividad diaria, nosotros cómo podemos sumarnos a estas mismas actividades, cómo podemos tener o mantener el bien común o tener actividades para este bien común. Les vamos a pedir a 5 personitas, no sé cuántos somos ahorita, seguimos siendo 17. Muy bien, de estas 17 personitas, 5 personitas que nos quieren ayudar contestando esta pregunta, solamente tienen un minutito nada más para poder dar su opinión. Quien quiera, por favor, hacerlo, puede levantar su manita. ¿Nadie quiere ayudarnos, apoyarnos en esta reflexión? ¿Nadie levanta su manita para poder contestar esta pregunta? Fíjense bien cómo dice la pregunta. Existen muchas actividades desarrolladas por las Fuerzas Armadas, policía y cuerpos de seguridad en el cuidado del bien común. Como laicos de nuestra obra, ¿cómo podemos sumarnos en este esfuerzo como lo hacen nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, policía y cuerpos de seguridad en sus actividades diarias? O sea, nosotros en nuestras actividades diarias, ¿cómo nos podemos sumar a estas actividades que hacen
los cuerpos de seguridad, policía y fuerzas armadas. Nos dice Laura que sería con oración o hacer oración por ellos. Ajá. ¿Qué más? ¿Quién más quisiera participar? Necesitamos 5 personitas que quieran dar su opinión. A ver, yo A ver, en el... quiero aportar algo. Ya levanté la manita. Muy bien. Muy bien. Miren, en este sentido, cuando nosotros hablamos de estas fuerzas armadas, de la policía y de todos estos grupos, ellos lo hacen de manera cotidiana, pero nosotros como laicos seguimos siendo civiles y entonces también podemos aportar en el bien común el observar que las leyes se respeten en adversidades como nos ha ocurrido en la Ciudad de México, por poner un ejemplo, cuando estuvieron los terremotos y vimos que había tantas necesidades. A lo mejor no éramos de esos cuerpos de tarea, no teníamos ahí una responsabilidad directa, pero bastaba con salir y ayudar a la gente que veíamos que tenía necesidad de víveres, que podíamos ir nosotros y aportar algo que hiciera de esta labor algo más sencillo. Entonces no debemos olvidarnos de ese granito de arena. Muy bien, muchas gracias, Anita. 3 personitas más o 2 personitas más que quieran aportar algo. Ok. Creo que mis hermanos o no nos están escuchando o no se animan. María del ¿Tienes ahí a Socorro, María por del favor. Socorro? María del Socorro, porfis. Abre tu micrófono porque no te escuchamos. ¿Ya? Sí, por favor. Ok, sí, es así como lo dice la hermanita Anita, que es integrarnos como equipo comprometido que somos, integrarnos a los trabajos que se están realizando, no nada más ahorita o cuando se necesite, sino que esto debe de ser fijo. O sea, no que nada más cuando haya un problema o alguna situación, como se comenta que de los terremotos o alguna emergencia, sino que siempre debemos estar unidos en el trabajo. Bueno, ese sería mi comentario corto, pero no sé si logré decir lo que quise decir. Muy bien, gracias, Mari. 2 personas más. Saris. Gracias. Pues yo considero, porque ahí la pregunta nos dice que en las actividades diarias, ¿no? Quizá en casa tenemos algún enfermo, conocemos a algún enfermo. El enfoque de esto siento que es ese servicio, esa entrega con el que se hace, o estos hermanos de las Fuerzas Armadas, la policía y los cuerpos de seguridad, con la entrega en que hacen su ministerio, su servicio. Entonces podría ser con alguna persona que esté enferma, a lo mejor en el transporte o en la calle, en nuestro trabajo, pasa algo en donde podemos aportar o apoyar. También se puede ver reflejada justamente como laicos nuestro apoyo hacia estas personas. Gracias, Saraí. Muy bien. Bueno, entonces es importantísimo que aunque no somos policía ni fuerzas armadas, ni somos protección civil, pero somos ciudadanos y todos somos hermanos en Cristo, porque el 90% de los ciudadanos de este país somos bautizados. Entonces hay que echarnos la mano siempre, ¿verdad?
cuidándonos y protegiéndonos, aunque no sea nuestro trabajo diario, pero sí, yo siento que hay que ser más solidarios porque a últimas de este tiempo se ha estado perdiendo mucho esa colaboración. Bueno, muy bien. Ahora pasamos a la segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta dice, los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Seguridad obedecen a la indicación de ir allá en donde se necesitan. Deberíamos de actuar igual como miembros de la obra para ir allá a donde se nos envía, para evangelizar a nuestros hermanos y llevarles la palabra de Dios. Pues nos preguntan si deberíamos de hacerlo o no deberíamos de hacerlo. 5 personitas que levanten su manita. Pues yo no tengo Nadie quiere como para levantar participar. mi mano, no sé si me escuchan. Sí, está bien, Jazz. Pues yo digo que sí, ¿Jazz? estamos obligados, Uh-huh. y que estamos orientados porque precisamente, pues como dice el hermano, pues estamos pues en este camino, ¿no? Y dejarnos guiar por nuestro Señor Jesucristo y a su vez pues poder ayudar a los demás, siempre y cuando pues igual tengamos esa fuerza y esa voluntad de poder ayudar a nuestros hermanos en cualquier ámbito que nos puedan pedir esa ayuda. Muy bien, muchas gracias, Jazz. María del Socorro, otra vez, por favor. Pero, Mari. sí, sí, es o sea, la evangelización se debe de llevar a cabo no nada más en esta, podemos decir, con estos hermanos, sino que debe de ser en general y debe de ser en todo el mundo, no nada más aquí, ni acá, debe de ser en general. Y realmente, pues, ¿por qué se va a evangelizar? Porque somos evangelizadores y somos un equipo laico que estamos comprometidos a realizar esta evangelización para todos y con todos. Ese sería mi comentario. Ok, muy bien, muchas gracias, Mari. ¿Alguien más alguna otra personita que levante su manita, por favor, para poderle dar la palabra? ¿Deberíamos o no deberíamos de ser como los cuerpos de seguridad, de ir a donde nos envíen a evangelizar, a darles la palabra de Dios? Yo, hermana. Sí, adelante, por favor. Bueno, así como nos lo puso nuestro hermano, que ellos se ocupan de las urgencias, pues yo creo que nosotros también es urgente, ¿no? Acudir a evangelizar a nuestros hermanos. Ya no es algo que te tome el tiempo, es urgente. Y a donde nos manden, a donde nos envíen, así actuar como ellos actúan prontos y dispuestos, igual nosotros. No sé si esté bien mi opinión. Sí, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, Laura. ¿Una personita más? Ana María, otra vez. En lugar de participar, voy a leer algunas de las aportaciones que están en Facebook. Miren, los hermanos de Facebook dicen, la misión de la iglesia es evangelizar y hay que hacerlo con las Fuerzas Armadas, con nuestros parientes, amigos o conocidos, porque es necesario. Luego también Carolina nos dice, sí debemos entrar en esto, ya que nuestro compromiso es estar en todo rincón del mundo o donde se necesite. Ana García nos dice, como laicos comprometidos tenemos que participar en las tareas y dentro de los diversos ambientes,
ser obedientes a las leyes e integrar nuestra misión a la dinámica de las Fuerzas Armadas y cuerpos policíacos, para dejar claro que nuestra formación es dinamismo y acción en todos los ambientes. Y así tenemos otras aportaciones. De la primera pregunta, oración, cómo sumarnos en oración y respetando a las personas, su trabajo, las leyes, en fin, Lupita, Osi, la misión de la iglesia es evangelizar, como decíamos, y se están sumando otras respuestas, Araceli. Muy bien, muchísimas gracias por sus aportes. Todos están correctísimos. Y ahorita, bueno, después de la tercera pregunta, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, vámonos con nuestra tercera pregunta y dice, los hermanos que trabajan en las Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Seguridad tienen su esperanza en Dios en medio de las actividades. ¿Qué debemos aprender de ellos en esta entrega por salvar la vida de sus hermanos, de ayudarlos en el peligro e incluso en la misma guerra, entre sus enemigos? ¿Quién quiere participar? 3 personitas que quieran participar. María del Socorro. Porfis, Mari. Sí, primero que nada, yo creo que debe de ser su fe, sí, su amor y su fortaleza para poder estar ahí y estar ahora sí que luchando por lo que lo que se está viniendo. Entonces, es estar pegados a lo que es el amor a Dios, lo que les está guiando o les está ayudando el Espíritu Santo. Eso sería mi aportación, poca, breve, sencilla. Gracias. Gracias, Mari. A ver, voy a leer otra vez la pregunta. ¿Está correcto lo que dijo Mari? Voy a leer la pregunta nuevamente porque como que no la leí correctamente. Dice la pregunta: los hermanos que trabajan en las Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Seguridad tienen toda su esperanza en Dios en medio de la adversidad. Y nos preguntan, eso es como una afirmación, nos preguntan, ¿qué debemos aprender de ellos en esta entrega por salvar la vida de sus hermanos, de ayudarlos en el peligro e incluso en la misma guerra frente a sus enemigos? Mari ya nos dijo que tenemos que aprender de ellos la fe, el amor, la fortaleza y que se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Quién más quiere aportar algo? Levanten por favor su manita. Si me ven acá. Sí, por favor, José. Adelante, José, por favor. Pues en esta parte, también tenemos que aprender que ellos todo lo ponen en las manos de Dios, o sea, como que tienen esa confianza, ¿no? Saber que Dios siempre está ahí y ellos están auxiliando a lo mejor en momentos muy difíciles, pero también nosotros a la hora que vamos a dar este servicio, pues también tenemos que ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que yo más o menos entendería de esta parte, ¿no? De poner todo en las manos de Dios, porque Él es el que siempre nos está auxiliando en todo momento. Está apagado el micrófono. Perdón, ¿alguien más que quiera aportar? Yo no sé cómo levantar la manita, pero Okay, también, sí, pues también es aprender de ellos que están dispuestos en todo momento para ayudar a nuestro prójimo en alguna situación difícil y sobre todo dejarnos guiar por la oración hacia nuestro prójimo y pues hacer oración entre
nosotros mismos para que Dios nos dé esa fuerza y poder seguir ayudando a quien esté en ese momento necesitando de nuestra ayuda. Gracias, Jazz. ¿Una personita más? Una personita más. Lucy, por favor. Lucía Peralta. Hola, Lucy sale, hermanos. Quería servir, Lucy. Desde la otra quería participar, pero se fue la luz y me fue el internet y fue un relajo, pero bueno. Ahorita lo que están diciendo, pues todo va ligado de la mano. Sí tenemos que hacer oración, tener esa fe muy fortalecida, porque muchas veces enfrentar el peligro de, ayudarlos en el peligro, incluso en la misma guerra frente a sus enemigos. Muchas veces las guerras a nuestros hermanitos pueden ser guerras internas, no necesariamente guerra, pues así, pues, levantamiento de armas, ni mucho menos, sino hay guerras internas a donde nosotros, como laicos que somos, darles esas palabras de aliento para que en alguna forma que ellos vayan por otro camino desviado, los llevemos al camino, pues al camino de la luz, al camino de Dios, con que igual también siempre pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para poder orientar a esos hermanos que necesiten la ayuda, porque muchas veces también incluso, no sé si les ha pasado en algún transporte público, en el camino alguien encuentras y luego ya también hasta te van contando parte de su vida, de sus problemas, y es cuando nosotros podemos quedar esas palabras de aliento, decirles a lo mejor también que se acerquen a Dios, porque muchas veces a lo mejor todavía no encuentran ese amor de Dios, y nosotros ayudarlos a que ellos puedan también tener esa ayuda, acercarse a Dios. Entonces, pues yo creo que es muy importante nosotros estar ahora sí que en el servicio y en ese amor que estamos en Dios para poder ayudar a nuestro prójimo que nos llega en cualquier momento. Eso es toda mi aportación, no sé si esté bien, pero es lo que yo pienso. Gracias, Lucy. No, sí, está excelente. Está muy bien tu aportación, muchas gracias. Anita, dinos, por favor, Anita. Lo que tenemos en Face. Dice, debemos aprender que existe el valor de la obediencia y disciplina y que conforme al desarrollo de sus actividades actúan respetando sus derechos humanos sin distinción de raza ni ningún otro aspecto. Y luego, eso es de Ana García. Y de Nancy Arenas dice, Dios está con todos nosotros en todo momento y más si lo invocamos de todo corazón. Hay que hacer oración en todo momento. Muchísimas gracias. Muy bien, muchachos. Pues entonces ahora vamos a tener nuestro otro ejercicio. En estas 3 preguntitas ya reflexionamos sobre lo que nos dijo René, la importancia del trabajo, que luego a veces no lo vemos así. Siempre luego despreciamos el trabajo porque dicen, no, es que son corruptos y esto y aquello, y vemos la parte negativa en lugar de ver la parte positiva y el esfuerzo que ellos hacen, ¿no? Cada día saliendo a defender nuestros derechos, cuidarnos, protegernos. Y yo no había visto esto, pero ahorita que hicimos la última pregunta, ciertamente René ya había hecho la semejanza, pues me hizo pensar en Cristo. Cristo que da la vida por nosotros, por todos, para salvarnos, y ellos también dan la vida, porque muchos rescatistas han fallecido, ¿verdad? Muchos bomberos, muchos soldados han fallecido precisamente por mantener la paz, los derechos, por preservar esas vidas. Entonces, yo creo que ellos se asemejan mucho a Cristo, aunque... Perdón, se me cayó. Aunque ellos a lo mejor no lo visualicen así, pero
pues la fe también en Dios, porque saben que arriesga la vida, ¿no? Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a pasar al segundo tiempo de este mismo ejercicio de reflexión. De todo lo que escuchamos, de todo lo que dijeron en Facebook, de todo lo que dijeron mis hermanos que participaron aquí en Zoom, necesito 3 personitas que nos quieran decir lo que más les haya llegado a su corazón. 3 personitas que escuchando la exposición de René, escuchando a todos los que participaron y dieron su opinión, nos digan, aunque sea una, si hay más, qué bueno, pero si no, una sola cosa que los haya hecho pensar, que les haya movido el corazón, que les haya hecho reflexionar todo lo que se dijo, sobre todo en esta primera ronda de dar las opiniones. 3 a quien guste. Y si los hermanos son de Facebook, pues también si pueden irlo escribiendo. Leti, por favor. Desafortunadamente no estuve desde un porque entendí mal el horario. ¿Sí me escuchas? Te escucho muy, muy lejos, Leti. No sé si te puedas acercar un poquito más o subir el volumen o algo así. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Ahí te escuchamos. Entonces háblanos un poquito más fuerte, por favor. Mira, no estuve desde un principio porque me equivoqué en el horario, pero lo que escuché es que, pues, que Dios nos da la fuerza, el Espíritu Santo la valentía. Todos como laicos comprometidos debemos de participar. Es nuestra obligación como pues bautizar y que no nos dé miedo porque no somos solos. Y es nuestra obligación pues enseñar a conocer. Esa es mi participación en la fe. Gracias, Leti. Muy bien. ¿Otra personita que quiera a decirnos esto? Lo que les haya movido la conciencia, el corazón, algo que a lo mejor no lo habían visto así, pero que ahorita les llamó la atención y dijeron, ah, sí, es cierto, tienen razón. Anita. En Facebook tenemos otra aportación que dice precisamente Lupita Bastar, valorar su actividad y fidelidad, ya que las actividades que realizan son muy comprometidas con el prójimo y siempre encomendarlos al Señor y pedir por ellos la intercesión de nuestra Santísima Madre y el Espíritu Santo. Que los guíe y los ilumine. Confiar en ellos que están dispuestos a darnos protección. Y otra hermana dice, a mí en lo personal me da mucho gusto que estemos tratando estos temas que antes eran intratables. Estoy cursando el 4º grado y es la primera vez que veo esta formación. Y le damos las gracias a Ana que nos dice que nos acompaña y que estuvo dando servicio contigo en la apertura de la Puerta Santa en Basílica de Guadalupe. Gracias, Anita. Muchísimas gracias. Pues sí, exactamente, ¿verdad? Y esto es lo que hace la gracia de Dios en los jubileos, podernos reconciliar, hermanar y cambiar nuestras formas de pensar y de ver la vida. Muy bien. Mario Socorro, por favor, tu aportación de todo lo que hayas escuchado, que te cambió, algo que te haya llegado. Mari, prende tu micrófono. Sí. Internet. Bueno, aquí lo que más me llegó, sí, y lo poco que escuché también, pero muy nutritivo, es que todos necesitamos y nos necesitamos, ya que todos debemos, tanto el hombre como la mujer, debemos de usar nuestras mejores armas para poder dar paz a los demás.
también que cuando vayamos a dar nuestro testimonio, vayamos a evangelizar, no vayamos con la agresividad ni usemos la violencia, que todo lo debemos de hacer con respeto y amor. Entonces, porque si llegamos con violencia, realmente no vamos a poder hacer y ser lo que queremos, lo que quiere el Señor que seamos. O sea, llevar esa luz de esperanza. Y llevando esa luz de esperanza, sabemos que Dios nos va a ayudar porque Él es el único que da amor y que es nuestra verdad. Bueno, eso es lo que iba a opinar ahorita. Muy bien, gracias, Mari. Perfecto. Entonces, ven cómo esta parte de la escucha es importante porque lo que los demás nos pueden decir puede cambiar nuestra vida, la vida de los demás, puede cambiar nuestra forma de ver y actuar dentro de la obra, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en donde estemos. Es importante la escucha, es importante también la empatía. Y yo creo que nuestras Fuerzas Armadas, pero sobre todo los rescatistas, los bomberos, los cuerpos de seguridad, son muy empáticos con toda la ciudadanía. Pues bueno, con esto cerramos esta parte de el jubileo de las Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Seguridad. Les agradezco a René, a Anita como Comisión de Protección y Vida, que nos han acompañado y que nos ayudaron a planificar esta parte del jubileo. Ahora también vamos a pasar a otra parte del jubileo, que también en este mes de febrero están citados lo que son el mundo de los artistas, o sea, lo de las bellas artes. Ciertamente, pues no tenemos una comisión como tal, pero bueno, desde aquí, desde la biblioteca del equipo laico al servicio de la pastoral, vamos a hablar muy veladamente de este tema, puesto que pues no tenemos una comisión que lo haga en este sentido de las bellas artes, pero las bellas artes forman parte de la cultura y esa pues sí puede estar aquí expresada en la biblioteca. Y entonces también a ellos les toca esta parte de tener su jubileo allá. Y aquí vamos a basarnos un poco también en un texto bíblico para que podamos ver que las bellas artes, el arte en general, también forma parte de la vida de un cristiano, de un católico, que también es importante para el culto, para la expresión, porque justamente las bellas artes pues son eso, ¿no? Todo arte es una forma de expresión. Antiguamente, cuando no se conocía la escritura, pues lo que se hacían eran dibujos, ¿verdad? Y si no había papel, pues sobre la roca, pero el caso era expresarse. Y también el lenguaje, la palabra, ¿no? Transmitir de generación en generación aquello que era importante, que se necesitaba, que se cuidara y que se conservara y que se preservara. Entonces, el arte es expresión. Poco a poco, conforme el hombre ha ido cambiando sus necesidades y su forma de pensar, ha cambiado sus situaciones de vida, pues ha incorporado cada vez más, ¿cómo se dicen? Cada vez más artes y formas de expresión. Entonces, estas formas de expresión pues son muy variadas, ¿verdad? Tenemos la pintura, tenemos la escritura, tenemos la escultura, tenemos la orfebrería, el cine, la danza, la música, la poesía, la escritura en general. Tenemos muchas formas de arte actualmente, ¿no? Con las que nos podemos expresar. Cuando queremos expresarle a la persona que queremos y que amamos, le podemos hacer un poema, una canción, le hacemos un dibujito. Por ejemplo, los niños cuando apenas saben leer y más o menos saben dibujar, siempre están dibujando, tratando de expresar ese amor hacia las personas y el dibujo no será el mejor del mundo, pero ahí está expresado lo que el niño te quiere decir, ¿no? Entonces, en la antigüedad pasa lo mismo.
y tenemos un muy buen ejemplo en lo que fue nuestra cultura prehispánica, ¿verdad? Con los códices, la misma Virgen de Guadalupe es un códice que les habla a nuestros hermanos indígenas en su idioma para que lo pudieran entender perfectamente. Los que no entendieron mucho pues fueron los españoles, ¿verdad? Pero pues a ellos se les dio este mensaje de palabra, ¿no? Porque fue Juan Diego el mensajero que llevó esta palabra de Santa María de Guadalupe. Por eso Santa María de Guadalupe dice, lleva mi aliento, o sea, mi palabra al obispo. ¿Para qué? Pues para que se haga aquí un templo. Entonces, así como ese ejemplo tenemos en muchas culturas, que el arte ha ayudado a podernos expresar. Tal vez lo que a lo mejor no podemos expresar con palabras, con arte sí. Y entonces el arte también se convierte entonces en una forma de comunicación, de expresión y de comunicación. Dentro de todo este arte también nosotros contamos con lo que es el arte sacro. Este arte sacro básicamente lo que tiene como finalidad pues es transmitir la fe, transmitir una alabanza, transmitir la adoración a Dios mismo. Entonces, lejos de ser idólatras, pues realmente es una forma de expresión de lo que llevamos en el corazón y de cómo queremos darle culto a nuestro Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, fíjense bien cómo lo define. El Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2502 nos dice que el arte sacro es arte que trata de evocar y glorificar en la fe y la adoración el misterio trascendente de Dios, belleza invisible de verdad y amor manifestado en Cristo. Entonces el arte sacro trata de expresar o manifestar el amor de Dios a través de su Hijo hacia los hombres, ¿no? Y dentro del arte sacro pues también tenemos los cantos para la liturgia que son importantes. Nos han dicho que el que canta ora 2 veces, quiere decir que entonces el canto tiene bastante importancia. También dentro del Antiguo Testamento vemos algún texto donde David baila, canta, danza para Dios porque le está alabando, le está agradeciendo todo lo que él le ha otorgado, las batallas que ganaron, que su reino hubiese sido portentoso, grande y pacífico, porque justamente en el rey David se unieron los reinos. Y también hay una cita bíblica en el Éxodo, ya desde el Éxodo, que les voy a leer a continuación precisamente para que vean cómo Dios piensa en todo. Y este es Éxodo 35, versículos del 30 al 35. Y la cita bíblica dice así. Dijo también Moisés a los hijos de Israel, sabed que el Señor ha nombrado en particular a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, y le ha llenado del Espíritu de Dios, de saber y de inteligencia y de ciencia y de toda maestría, para inventar y ejecutar toda suerte de labores en oro, en plata y en bronce, y en talle de piedra y en obras de carpintería, y ha infundido en su corazón todo cuanto se puede imaginar de artificioso, llenando a entrambos de sabiduría para ejecutar las artes de carpintero, de tapicero y de bordador, y tejer toda suerte de telas de color de jacinto y de púrpura y de grana 2 veces teñida y de lino fino, y para inventar de nuevo las cosas que hicieren al caso. Esto está en Éxodo porque justamente es cuando Dios manda hacer su tabernáculo para estar en la tienda del encuentro, que así le llamaban, que era una especie de tienda enorme que servía como templo precisamente para el encuentro, para que los levitas y en especial los sacerdotes
entraran ahí, hicieran oración, las ofrendas, los sacrificios a Dios y poder tener la bendición del Señor. Entonces vemos que Dios perfecto, que ha hecho todas las cosas perfectas y bellas, también le gusta que habitar en un lugar bello y hermoso, ¿no? Y por eso dice aquí que esta persona era muy ágil en todo esto de las manualidades y de la artesanía. Y entonces Dios, sabedor de esto, lo nombra como el artífice de todo lo que va a elaborar para adornar este tabernáculo. Entonces, todo lo que es bello es grato a los ojos de Dios. Y sobre todo, pues las almas de los hombres tienen que ser bellas. Si nosotros somos el templo de Dios, también tenemos que estar limpios y bellos para Él, porque a Él le gusta habitar en lo que es bello. Y si no, pues vamos a ver la creación, ¿verdad? Los árboles, las plantas, las flores, los animales, todo es bello, todo es armonioso, tiene un equilibrio perfecto. Cuando ese equilibrio se rompe, entonces le damos en la torre a la creación que Dios nos ha dado. Entonces, todo lo que es bello es grato a los ojos de Dios. Y las artes, todas las bellas artes o las artes en general, nos tienen que servir para eso, para glorificar y alabar a Dios, para poder expresar como el arte sacro, expresar todo el amor que Dios nos tiene a nosotros los hombres. Bueno, esto es lo que también allá en Roma van a estar viendo nuestros hermanos que se dedican a estas artes, ya sean escultores, pintores, poetas, escritores, músicos, danzantes, todo estas bellas artes nos tienen que servir también para poder evangelizar, porque también los primeros evangelizadores que llegaron aquí al continente americano se valieron de muchos artífices y de mucha creatividad para poder evangelizar. ¿Por qué? Pues porque no conocían el idioma de estas tierras. Y entonces, pues ahí se fueron inventando las pastorelas, se inventaron las piñatas, se inventaron toda clase de cosas para ir evangelizando y hasta nuestros días, pues son tradiciones que mantenemos. Pues bueno, este es, digamos que a grosso modo, rapidísimo y brevemente, esto de las artes. ¿Por qué se está realizando un jubileo en las artes? ¿Qué importancia podría tener las bellas artes en esto de la evangelización y de los jubileos? Pues ya lo vimos, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a hacer una pequeña reflexión, nuevamente, muy rápida. Necesito 5 personitas en Facebook o en Zoom que quieran dar su opinión precisamente a través de estas bellas artes. En 3 personitas, quien quiera levantar la mano, por favor, para poderlos escuchar. Ahora, si gustas, compartimos un segmento de la homilía del Papa Francisco que precisamente se dio en relación al Jubileo de las Artes. Esto que tú nos hacías reflexionar ahorita, ¿no? Y dice así, alguno podría decir, pero ¿para qué sirve el arte en un mundo herido? ¿No hay quizá cosas más urgentes, más concretas, más necesarias? Y dice él, el arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu. No es huida, sino responsabilidad, invitación a la acción, llamada, grito. Educar en la belleza significa educar en la esperanza. Y la esperanza nunca está separada del drama de la existencia. Atraviesa la lucha cotidiana, las fatigas de la vida, los desafíos de nuestro tiempo. Y bueno, para redondear esto que decías del arte sacro, el arte sacro fue un medio de enseñanza
cuando los pueblos no sabían leer ni escribir, en el momento de la misa, ellos veían las obras de arte que estaban en las iglesias y era como se iban evangelizando, porque los artistas lo que hacían eran representar escenas bíblicas y entonces se iban de alguna manera evangelizando. Los artistas son necesarios porque pueden traducir ese sufrimiento a una obra que pueda quedar por muchísimos años de testimonio, ¿no? De lo que sucede. Y esta parte en el arte sacro está ampliamente demostrada. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Anita. ¿Alguien más aparte de Anita? Lucy, por favor. Otra vez, Lucy Sal. Bueno, pues yo tengo una gran admiración a todas esas personas, porque muchas de esas personas ya Dios o el Espíritu Santo se infunde en ellos, porque luego hay cosas tan grandiosas y tan bonitas que hacen, y eso es también agradecer a Dios por esos talentos que nos da. Yo, por ejemplo, yo no soy una gran cantante, pero me gusta y yo cuando en las horas santas, pues yo canto, aunque no tenga yo una gran voz, pero yo lo hago con ese gran amor que puedo darlo, o pasar a cantar el salmo, me llama la atención. Obviamente hay otras personas que lo hacen mucho mejor, pero ya como que Dios les da también esa voz para poder expresar, pero sin embargo, aunque a mí no sé si Dios no me dio tanta esa voz, pero yo lo hago con tanto cariño y pues luego hasta me dicen, a ver, ayúdanos aquí a cantar estas horas, aunque luego también no me crean que hasta eso no me memorizo los cantos, pero ya con la letra del canto, pues ya lo trato de hacer. Entonces, pues para mí es una gran admiración y de verdad que Dios, ahora sí que Dios creó a todos en esa gran perfección, como decías ahí en lo del Éxodo que tú nos leíste, exactamente, cuando ya hicieron el tabernáculo para Dios, para Yahvé, entonces imagínate, esas personas que también hacen cosas de oro, de madera y todo, o sea, para darle también el agradecimiento a Dios, pues es algo tan bonito, ¿no? Incluso en las iglesias, que personas que hacen pinturas, que decoran las iglesias con oro, hacen, pues, por ejemplo, lo que son las copas y todo eso, o sea, el talento que esas personas tienen, personas que bordan, hacen estandartes tan bonitos, o sea, todo esto de las bellas artes de verdad que es algo tan grandioso y muy bonito. Y aunque, como decía la hermana Anita, que en el fragmento que nos leía, que hay veces que como si sea tan importante, que hay otras cosas más importantes, pero por ejemplo, para mí, que me encanta lo de la música, pues yo creo que la música es algo tan bonito que también podemos distraernos escuchando una bella canción o una alabanza a Dios, porque así también nosotros, nuestra alma, también se llena de esa grandeza, ¿no? De esa grandeza. Entonces, sí es muy importante todo esto de las bellas artes en nuestra sociedad y en nuestro mundo que vivimos, en nuestros pueblos, en nuestros municipios, en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, capillas, en todo lugar, porque sí es muy importante, incluso para los jóvenes, estos talentos son muy importantes para también sacarlos de cosas oscuras, de drogas, de alcoholismo, de a lo mejor hasta de flojera, ¿no? Cursos, y hay muchos programas que también hay gratuitos para que aprendan a tocar guitarra y todo, o algún otro
instrumento, es muy bueno y yo para mí digo, es muy bueno y es algo grandioso y debemos de no echarlo ahora sí que al saco roto, sino que fomentarlo y tenerlos esas bellas artes en pues en nuestro día a día. Eso es todo. Gracias, hermano. Gracias, Lucy. Anita. Vámonos a Facebook y precisamente tenemos de Fletes y Mudanzas Toscanos, seguramente un hermano ahí trabajando desde Tampico, nos manda saludos, nos Saludos, dice hermano. María Campos, Ara, claro que sí es muy importante y todas las bellas artes también deben ser cuidadas porque se pueden desvirtuar y desviar y dañar lo bueno de la religión. Luego nos dice Ana García, el arte es uno de los ambientes en los que nuestros apostolados laicales tienen la posibilidad de llegar a los jóvenes que en la actualidad tienen sed de ser escuchados, vistos, reconocidos y atendidos. ¿Qué más? También Ana García, es una gran posibilidad para evangelizar. Música, pintura, teatro, artes plásticas, excelente oportunidad para llegar a los ambientes que nos sugiere nuestro apostolado. Luego Carolina nos dice, cierto, hay figuras en los templos siglos con pinturas y pues muchos hermanos que no saben leer por medio de todo eso entienden y eso igual es evangelización. Luego Yolanda Vilés, las bellas artes dentro de la historia de la salvación siempre ha estado presente hasta el día de hoy y me parece una parte muy importante en nuestra vida. Gracias. Sí, efectivamente. Una sola personita que me diga cómo podemos usar las bellas artes dentro de nuestra obra. De hecho, ya lo hacemos. El hermano Vicente usó mucho las bellas artes, sobre todo la música. Pero hay otra forma que también cotidianamente y de ordinario usamos. ¿Quién me dice cuál es esta bella arte que usamos dentro de nuestra obra? O si ellos ven 2 o 3 más artes que usamos dentro de nuestra obra cotidianamente, una sola personita que nos lo diga. José González, Lucy sale, por favor. Sí. Lucy sale, Reunir y hermanos. también. Sí, pues yo veo que en los retiros usamos los carteles, ¿no? Y es una forma también de, pues, proyectar el arte, ¿no? Porque a través de la imagen nosotros podemos dar un mensaje y sobre todo dar esa propuesta evangelizadora. Entonces, esa es una de las bellas artes que practicamos aquí en la obra y nos puede servir, pues, ya lo dice, para, pues, promocionar a la iglesia, para dar una invitación, para hacer muchas cosas, inclusive, bueno, ahora se está haciendo un cartel, ¿no? Entonces, todo esto de la propaganda y eso también ahí nos puede servir, o en la misma parroquia para promover algunas de las actividades. Gracias. Efectivamente, gracias, José. Sí, efectivamente, los carteles, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer carteles para hacer nuestra promoción cuando estamos invitando a que se inscriban o, pues, como dices, en los retiros, los carteles, ¿verdad? La música, porque nuestras oraciones, algunas son con música, como el saludo matinal, como el canto final después de las clases, que se va variando según el tiempo en el que estamos. Y bueno, así podemos usar mucho, mucho las bellas artes. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado precisamente con esta reflexión de las bellas artes y vamos a pasar ya a lo que vendrían siendo pues nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones van a estar a cargo de Anita, que ha estado ayudándonos haciendo intervenciones a nombre de nuestros hermanos que están en Facebook, y eso es porque, bueno, yo aquí en el teléfono no alcanzo a ver estas
estos comentarios, pero ella sí. Entonces, ya vamos a entrar a esta parte de las conclusiones con nuestra hermana Anita. Adelante, Anita, por favor. Muchas gracias, Sara. Pues bueno, como vimos, el trabajo de hoy para el jubileo se dividió en dos partes. En el caso de las Fuerzas Armadas también hubo una homilía y ahí el Santo Padre nos dice al final que las Fuerzas Armadas, la policía y los cuerpos de seguridad están llamados a tener una mirada atenta, que sepa captar las amenazas al bien común. Así nosotros podemos concluir que nosotros como laicos comprometidos tenemos que cuidar el bien común. Él hace hincapié en sus uniformes, en la disciplina, en lo importante que es en su labor el prepararse y y de la misma manera nosotros como equipo laico con este uniforme nos distinguimos, tenemos una insignia que nos representa muchísimas cosas y debemos de trabajar precisamente no solamente como laicos, sino como ciudadanos dando testimonio de nuestro comportamiento, del respeto a las leyes, del respeto precisamente a la convivencia con todos los que tenemos que convivir día a día en nuestro trabajo, en nuestra casa. Nos dice también, podemos concluir que tenemos que agradecer a estos hermanos cuanto hacen, porque arriesgan su vida. Entonces, nosotros tenemos que valorar esta parte de entrega cuando un rescatista lamentablemente pierde la vida o hay un servidor público que pierde la vida en el desarrollo de sus actividades. Es lamentable. Y de ahí que tenemos que mantenernos en la oración para que ellos se fortalezcan. Ya nos comentaba nuestro hermano René, muchos sí están cerca de Dios, pero aquellos que no lo están, requerimos hacer oración por ellos para que se den cuenta del papel tan importante que juegan en la vida de todos los demás. Hoy, estando la guerra tan latente en muchos lugares del mundo, tenemos también que pedir por aquellos que están defendiendo las causas justas y que no se dejen vencer por el hecho de vivir entre tanta violencia y se unan a ella. Así que tenemos que trabajar sobre esto. Denme un momento, por favor. Y en el caso de las bellas artes, pues bueno, la gente que se dedica al arte, la verdad es que siempre se le regatea su trabajo. Intentemos no hacerlo, intentemos valorar ese mensaje en el arte sacro, la valía, lo importante que es tener estas muestras de aquellos que se inspiran en su fe para poder transmitir la evangelización. Es muy importante. Por eso es que en el Vaticano, en este jubileo, se hace hincapié en todas estas áreas, porque a veces no tenemos oportunidad de hablar de ellas, como nos decían algunos hermanos de Facebook. Aprovechemos esta oportunidad. Y bueno, para concluir, agradecemos todo lo que faltó de leer en Face acerca de la música, las imágenes, Enrique García, María Campos, Carolina, Yolanda, Nancy, muchas gracias. Gracias, Anita. Creo que el día de hoy a todos nos ha dado mucha tos. Bueno, es que yo sí estoy enferma de gripa, pero bueno, pues casi ya estamos a punto de concluir, ya estamos en la parte final de este encuentro. Agradecemos a todos los que se pudieron conectar. Sabemos que siendo día laboral y siendo un horario, aunque ya es tarde, muchos ya salieron de laborar, otros no. Entonces, sí nos cuesta un poco más de trabajo podernos conectar, pero a todos los que lo hicieron, muchísimas gracias. Esperamos que este mensaje, sobre todo de descubrir
por qué se convocó a estas áreas, a estas dimensiones, a estos mundos, como dice en la Santa Sede, por qué se convocó a estos mundos a este jubileo, ¿no? Ya vimos cuál es la conexión que hay entre estos mundos y la fe y Dios. Entonces ahora, pues, quedémonos en esta tarde meditando un poco más justamente sobre el trabajo y la labor de todos ellos, de los cuerpos de policía. Hay corruptos, cierto, pero no todos. Y los que hacen su labor y su deber, pues hay que agradecerles y orar por ellos. Y por los que son corruptos, pues orar por ellos para su conversión. En la medida de nuestras posibilidades, pues también nosotros ayudar a mantener alejada la violencia y todas las vidas lo más seguras posibles. Hay que ayudarnos nosotros mismos, cuidándonos y cuidando a los demás para hacer más fácil su trabajo y su tarea de ellos, pero también para nosotros hacernos corresponsables con ellos en este trabajo de seguridad. Y para las bellas artes, pues todos tenemos un poquito, dice por ahí un refrán que todos de poetas y locos tenemos un poco, entonces usemos de esa poesía que tenemos, de ese carisma que Dios nos ha dado para desarrollar alguna bella arte y utilicémosla para evangelizar y para llegar a los hermanos. No la desvirtuemos, como decía un hermano de Facebook, no desvirtuarla porque entonces lejos de agradarle a Dios, pues nos hacemos despreciables ante sus ojos. Y bueno, ya con esto hemos concluido. Muchas gracias a todos los que participaron, que pudieron estar con nosotros. Gracias a la Comisión de Protección y Vida. Gracias a Saraí, que está participando con la Comisión Juventud. Gracias a Leo, que es también una colaboración con la Comisión de Comunicación. Gracias a todos y bueno, pues vamos a concluir ya con nuestras oraciones finales. Entonces le voy a pedir a Leo que si puede ponerlas en pantalla, poder concluir. Y si alguien quisiera ayudarnos con esta oración final, si hubiese alguien que quisiera ayudarnos con esta oración final. Levanten su manita, por favor, si alguien quiere participar en la oración final. ¿Nadie? Lucy, por favor, gracias. En las oraciones finales las voy a ir viendo. Así, ¿verdad? Sí, hacemos nuestra oración comunitaria, dando gracias y finalmente seguimos con el Padre Nuestro, el Ave María y las oraciones que de ordinario hacemos al terminar nuestras reuniones. Sí. A ver, entonces, pues nos ponemos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por esta tarde que nos diste. Gracias por reunirnos con mis hermanos, porque aprendimos y valoramos muchas cosas que a lo mejor no lo sabíamos. Gracias por estar aquí y también por los hermanos que no estuvieron, también pues por sus labores que no pudieron estar, pero te los encomendamos también. Y nos ponemos en tus manos con la oración que tu Hijo amado nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al quien tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente. Confiado estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones, te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor. Amén. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe, ruega al Señor que comprendamos que desde la concepción hasta su fin natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor, nunca una inconveniencia, y no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción. Tú que en tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a devolver sin abrir su extraordinario regalo, su invitación a vivir. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Padre eterno, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin límites que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. Obra tuya que alcanza ya 49 años de servicio en nuestra Iglesia Católica y en la cual nos has enseñado a conocer y hemos aprendido a amarte. Señor Jesús, buen pastor, médico de los cuerpos y de las almas, nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que cada lección nos transforme y nos ayude a acoger y responder con gozo a Dios para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio y reunir y servir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, para que se abandonen sin reserva a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas inspiraciones, y así sean luz y sal en medio del mundo y tu obra permanezca. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo, fuiste consecuente en lo que un día prometiste. Intercede para que valientes como tú nos mantengamos unidos a la prueba en un solo espíritu, para gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor. Glorificado seas, bendito seas. Amén. A ver, pues.
A ver. Ay. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llamada de caridad, infunda en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Despierte en nosotros la bienaventuranza, esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive a nosotros peregrinos el anhelo de los bienes celestiales y derramen en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Es que como tengo el teléfono...